Hola a todos. Este día vamos a hablar sobre el panel, una técnica de participación grupal, una técnica que podemos emplearla dentro del aula, también en un ambiente laboral profesional. Vamos a iniciar compartiendo un valor este día y es sobre la resiliencia, un vocablo quizás nuevo para muchos, otros a lo mejor ya lo han utilizado. Lo importante y a lo que los invito este día es a que lo pongamos en práctica este valor. La resiliencia es muy importante porque es la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a las adversidades de la vida, es decir, a los problemas, a los fracasos, a las crisis, a las pandemias, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado. Todos nos enfrentamos con adversarios. Nadie está exento. La vida está llena de muchas dificultades. Si alguien ha dicho lo contrario, pues está muy equivocado. Pero es precisamente eso lo que nos hace más fuertes cada vez. Así que yo les invito a todos a que pongamos en práctica la resiliencia, tanto incluyéndola dentro de nuestra caja léxica como parte de nuestro vocabulario nuevo, pero también como parte de nuestra práctica de vida. Aprendamos a hacer frente a las adversidades. Lo que hoy estamos viviendo en esta crisis mundial debe servir para que las superemos, para que salgamos adelante, fuertes, transformados. Compartiremos también la píldora ortográfica que les traigo en esta oportunidad la palabra queramos, del verbo querer. Que nosotros queramos regresar a clase es cierto. Lo incorrecto es decir querramos, porque muchas veces tendemos a confundirlo como, si bien es cierto y es válido, el verbo querer sí se puede conjugar como querrá. Él querrá ir a la fiesta, sí, pero en el caso de la conjugación nosotros, que nosotros queramos ir a la fiesta, hoy nos queda claro, no es con la R doble, es con la R simple. Así que no olvidemos y de esta manera mejoramos nuestra ortografía y nuestra forma de hablar. Es así como entramos ya a hablar sobre nuestro tema, que es el panel. Y quiero preguntarles, ¿alguna vez han participado ustedes en un panel en la escuela o en los años que llevan en el colegio? ¿O qué les ha parecido ese tipo de discusión de temas? ¿Han participado en discusión de temas con algunos expertos? ¿Han visto la realización de algún panel? ¿Qué cualidades creen ustedes que debe tener el disertante en un panel? Es muy posible que algunos hayan contestado que sí a algunas de estas interrogantes, que me parece muy importante hacerlas porque no debemos de ver los temas que aquí discutimos o que aquí planteamos como alejados de nuestra vida. No, definitivamente, en este caso, el tema del panel y muchos otros más que hemos traído son parte de nuestra vida. Así que a lo mejor han contestado que sí a alguna de estas interrogantes. Ahora, preguntamos, ¿qué es un panel? Un conjunto de varios expertos que hablan sobre un tema específico. Cuando digo varios expertos me refiero a personas especialistas, personas que han estudiado o personas que han trabajado por mucho tiempo en el área, en esa área de conocimiento. Cuando hablamos de expertos, quiero decir entonces que si un panel trata del tema económico, un experto será un financista o un economista. Si vamos a hablar de un tema podríamos decir de los bosques, ingenieros forestales, por ejemplo, sería uno de los especialistas. Si vamos a hablar en un panel de un tema de salud, pues entonces los expertos serían los médicos, ministros de salud o bien algunas otras especialidades de la medicina que son tan amplias, enfermeros,
Todos ellos entrarían acá. En el caso de si fuese un tema social, pues lógicamente estaríamos hablando de un sociólogo, posiblemente de un historiador, también puede incluir, depende mucho del tema que se vaya a tratar. Lo importante es que un panel tiene que contar con expertos, con especialistas, como les dije anteriormente, ya sea por profesión o por oficio o por experiencia. Los miembros del panel suelen recibir entonces el nombre de panelistas, y los panelistas lo que hacen allí, como los pueden ver en la imagen que presentamos, es exponer su opinión, su punto de vista sobre el tema que se va a tratar. Ellos presentan ese punto de vista como un complemento o bien ampliando el punto de vista de los demás panelistas. Hago énfasis en esto porque, y me detengo un poco, porque esto es lo que diferencia al panel de otras técnicas de participación grupal. ¿En qué sentido? El panel no busca discusión, no busca debate. Veamos, presentan un punto de vista para completar o para ampliar el punto de vista de los demás. Es posible que puedan entrar en desacuerdos, pero no llegan a la confrontación. Son muy respetuosos con sus puntos de vista, es decir, respetan lo que dice el otro panelista. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la estructura básica de un panel. Suele tener de mínimo 3 y máximo 7 integrantes. Eso es lo ideal. Si alguno se salta la norma, pues eso puede pasar, pero lo básico de un panel, esto es lo que nos dice en su estructura. ¿Cuánto dura un panel? Puede ser 1 hora o pueden ser 2 horas. Y de este tiempo se van a ocupar entre 20 a 25 minutos para la presentación de cada uno de los panelistas, porque es muy importante saber quiénes son esas personas que estamos escuchando, qué profesión tienen o qué experiencia tienen o dónde trabajan o qué logros han tenido. Bien, después de la presentación que haga cada uno de los panelistas respecto al tema que se está tratando, es decir, ya para casi concluir el panel, el secretario va a exponer las diferentes ponencias, es decir, lo que cada uno de ellos dijo, y esto se hace en pocos minutos. Puede haber una variación, que no esté el secretario y que el moderador le pida a cada uno de los panelistas que haga un breve resumen de todo lo que planteó sobre el tema en discusión. Como en el caso, tanto el panel de discusión como el simposio reúnen a varias personas para exponer ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. Quiere decir que el panel se parece mucho al simposio en cuanto a que no generan un debate, sino que es más bien una conversación. Por eso es importante que hablemos entonces sí de una diferencia que existe entre panel y debate. Anteriormente hablamos de una similitud entre panel y simposio. Ahora vamos a hablar de una diferencia entre panel y debate. Tenemos que el debate, aquí hay expertos que también son especialistas en el tema, van a debatir desde sus puntos de vista, pueden confrontar, pueden discutir, porque cada uno quiere prevalecer con su verdad. Traemos una imagen acá de un debate presidencial, en este caso de Estados Unidos, también lo hemos tenido aquí en nuestro país. Últimamente algunas universidades se han dado a la tarea, que vemos con muy buenos ojos, el hecho de llevar a los candidatos presidenciales a los auditorios de las universidades para que nuestros jóvenes les hagan preguntas y poder saber cuál es su plan de gobierno. Esto pasa también en Estados Unidos y allí lo que se forma es un debate. Cada uno tiene su propia verdad y quiere que lo que cada uno dice, eso sea lo más importante y sea la verdad absoluta. Por eso es que un debate busca un poco la confrontación. En cambio, el panel, los expertos no exponen, no hacen uso de la palabra como un orador, sino que dialogan y conversan, ya lo decíamos antes, se complementan o bien
amplían lo que el otro panelista ha dicho. Creo que en esta parte nos ha quedado claro que el panel no busca la confrontación, sino la exposición de algunos puntos de vista sobre un tema. Continuamos con la estructura de un panel y aparece la figura de un coordinador o moderador. ¿Qué es lo que hace? Presentar a los miembros del panel ante el auditorio. En este caso, él es el que ordena la conversación, intercala algunas preguntas aclaratorias, controla el tiempo y todo esto lo hace en función de que el panel se vea muy bien organizado. Por lo tanto, en la figura del coordinador o moderador, que debe de seleccionarse muy bien esta persona, recae una gran responsabilidad, porque debe de tener el tacto para ya detener a uno de los panelistas que ya no hable mucho, o para evitar que se desvíe el tema y se empiece a hablar de otra cosa. Tiene que manejar el tiempo, estarlos deteniendo, y de una manera que no provoque malestar entre los invitados, porque igual es una técnica esta de participación grupal, pues igual que requiere mucha educación, mucho respeto entre cada uno de los invitados. Cuando finaliza el panel, ya cuando terminan todas las discusiones de cada uno de los expertos, cuando se ha dado las conclusiones o resumen de cada una de las participaciones, bien por el secretario o bien por cada uno de los expositores, este panel, como otras técnicas, puede concluir en un foro. Quiere decir que el tema pasa ahora para el auditorio. En este momento que se convierte en foro, los panelistas pueden quedarse o no quedarse. Si tienen un compromiso se pueden ir, no afecta para nada la técnica ni tampoco la irrespeta. Pero si se quieren quedar, igual también se pueden quedar. El coordinador podrá seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad llamada foro. Y para concluir esta parte, pues el panel es una técnica informal, muy dinámica y espontánea, y esto pues gusta mucho a algunos especialistas, por lo que es bastante utilizada. Es una de las técnicas más utilizadas, así como la mesa redonda y también el debate. En el panel se debe tomar en cuenta lo siguiente. El tema debe de ser coherente, lógico y objetivo. Un panel no es para engañar a nadie, no es para ir a contar historias que no existen, todo lo contrario, debe tener mucha credibilidad. Y cuando decimos coherente, nos referimos a que debe de ser basado en hechos reales, comprobables. Un panel coherente es aquel en el que todo el panel gira en derredor a la temática, se refiere a lo mismo, tiene una hilación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un panel coherente. Lo que se dice en un principio, se habla de ese tema y se termina el panel hablando siempre del mismo tema para el cual se ha reunido a todo el auditorio. Tiene un orden lógico, es decir, organizado desde su introducción, su desarrollo y su conclusión o resumen. Y cuando hablamos de objetivo, pues deben de hacerse los planteamientos de la mejor manera posible, sin entrar mucho en el tema personal. Los especialistas deben tener previas reuniones con el coordinador para tratar detalles del panel. Esto es muy importante y a lo mejor lo desconocíamos, pero este segundo requisito le da la oportunidad para que el panel sea exitoso, para poder coordinar algunos detalles con la persona que lo está dirigiendo. Ahora preguntamos, ¿quiénes participan en un panel? Un moderador, un secretario, los panelistas y el auditorio. ¿Qué hace el moderador? ¿Cuál es su papel dentro del panel? Anunciar el tema, es decir, el asunto, el problema que se va a tratar. Él es el que le avisa al auditorio de qué va a tratarse esa conversación. Determina el tiempo de discusión,
el tiempo que se van a hacer las preguntas, cuando este panel se convierte en foro, cuando hay que acortar las participaciones porque son muy extensas y todos deben de participar. Aquí se denota pues la habilidad del moderador para no hacer sentir incómodo o muy sensible al panelista cuando se le llama al orden para que no desvíe el tema de lo que corresponde. Debe permanecer neutral, el moderador no puede inclinarse por la posición de uno u otro panelista y por supuesto mantener activa la discusión dinámica para que el auditorio esté siempre alegre, contento, animado a escuchar. ¿Qué función tiene el secretario? Resume los aspectos más importantes del tema expuesto. Una vez que todos los panelistas han hablado, han expuesto sus opiniones, sus puntos de vista, entonces el secretario hace un pequeño resumen de cada una de las participaciones de los especialistas. Cuando no hay un secretario dentro de un panel, entonces el moderador le pide a cada uno de los expertos que hagan su propia conclusión al final del panel. Los panelistas, decíamos, pueden ser mínimo 3, máximo 7. Cada panelista explica su punto de vista, lo expone sobre el tema que se está tratando. Por supuesto, deben conocer muy bien el tema. Les decía que puede ser porque es un profesional en la materia o porque tiene una vasta experiencia en el área que se está tratando. Desarrollan un intercambio de ideas, formulando preguntas. En medio de la conversación amena, fluida, espontánea, es posible que entre ellos puedan surgir preguntas a lo interno. ¿Cuál es la función del auditorio? Preguntar. Una vez que el panel concluye, que los expositores ya hablaron y dieron sus puntos de vista, viene entonces la participación del auditorio a través de preguntas. Es cuando el panel se convierte en foro. Es de esa manera que tenemos todas las participaciones de cada uno de los miembros de un panel. Ahora hablaremos de la preparación del panel. Aquí es donde pensamos. Bueno, más bien, la persona o el equipo interesado en consultar un tema decide, piensa qué tema va a llevar al panel, quiénes van a ser los participantes, los especialistas y quién va a moderar ese panel. Luego vamos a ver que en la preparación se debe considerar que todos los participantes tienen que ser expertos sobre ese tema. Por ejemplo, si el tema fuera algo relacionado con el lenguaje, los especialistas invitados deberían ser lingüistas, deberían ser sociolingüistas, profesores de español, máster en lengua, etc. El público es quien realiza las preguntas a los expertos sobre el tema tratado. Recuerden que esto pasa cuando el panel se convierte en foro. Deben discutir para el público, no lo pueden olvidar los panelistas. No están solos, aunque están separados del auditorio, el tema lo están discutiendo para que el público lo escuche. Previo al panel deben realizar ejercicios de respiración. Esto es para garantizar que la voz sea sólida, sea segura y esto pues le dé la oportunidad al público de creer en lo que están escuchando. Deben realizar ejercicios de entonación de textos para que haya muy buena modulación durante el debate, durante el panel. En la realización del panel, el moderador va a iniciarlo presentando a los miembros y así formular la primera pregunta. Esta es la forma cuando decimos que el panel ya se va a empezar. Los miembros del panel van a ir respondiendo las preguntas desde sus puntos de vista. Cuando uno de los miembros ha intervenido y termina su participación, entonces el moderador retoma y lanza una nueva pregunta. Ocasionalmente vamos a ver nosotros que las preguntas el coordinador o moderador las dirige a X panelista. Con esto garantiza que no haya choques de intervenciones, es decir, 2, 3 al mismo tiempo, porque entonces se provoca algún desorden y esto precisamente es parte del trabajo del moderador. El moderador solicita, ya cuando finaliza el panel,
va a solicitar a los expositores que realicen un resumen de sus ideas para posteriormente él dar sus conclusiones. Recordemos que esto lo puede hacer también el secretario si existiera secretario dentro del panel, pero si no, cada uno de los expositores perfectamente pueden dar sus conclusiones y al final pues el moderador da la conclusión final. Pero previo a esto, bueno, más bien después de esto pasa entonces el panel a convertirse en un foro, que es cuando ya interviene el auditorio en sus participaciones. De esta manera, al final se llega a un acuerdo. Recordemos que el panel no busca la confrontación, no busca la exaltación, puntos de vista contrarios, a ver cuál es el mejor, sino más bien puntos de vista que contribuyan a una mejor comprensión del tema. Muy bien, considerando que todo ha sido explicado, que el tema ha sido compartido con ustedes, ahora les toca realizar uno de los dos ejercicios que les estoy dejando acá. Usted escoja cuál de los dos es más conveniente para su gusto. El primero, con base a las noticias de la radio y la televisión relacionadas con el tema de COVID-19, van a realizar un panel con su familia. Pueden ser sus papás, sus hermanos, pueden ser si sus hermanos fueran hermanos mayores. En este caso, veríamos nosotros que posiblemente usted quiere asumir el papel de moderador y sus padres especialistas del tema y conversan, ¿verdad? Porque de eso se trata el panel, de una conversación espontánea, natural, donde el moderador hace preguntas, en este caso sobre COVID-19. No olviden dejar evidencias, ya pueden ser vídeos, pueden ser audios, puede ser un informe en su cuaderno. Y la segunda opción, si no están dispuestos a hacer un panel con su familia, pues seleccionen un panel de cualquiera de los medios de comunicación en donde ustedes vean que se realizan y lo van a analizar, van a señalar sus características, a qué horas empieza, a qué horas cierra, en qué canal de televisión, las fechas, el nombre de los participantes y el del moderador, qué tema trataron, los puntos más importantes, la conclusión de la conversación y la profesión de los participantes. Y por último, muy importante que ustedes den un juicio crítico o valorativo si les pareció que el panel siguió las características que hemos estudiado y por qué. No olviden en este segundo caso también, si es el que escoge, dejar las respectivas evidencias. Siendo así, agradezco mucho su atención y les doy un hasta pronto.